Hola, en esta grabación vamos a estar hablando sobre el material de las primeras páginas del capítulo 1, o sea, la comunicación y el lenguaje humano. En realidad no vamos a cubrir el material sobre la comunicación animal. Vamos a enfocarnos mayormente en todo lo que podemos como introducción al lenguaje humano. Lo importante es saber, sin embargo, que el lenguaje humano tiene características y funciones únicas que no son compartidas, shared, no son compartidas con la comunicación entre miembros de otras especies animales, por lo menos en el nivel de sofisticación. Entonces, cuando miremos esas características y funciones, puede que ustedes piensen, bueno, yo en los animales veo comunicación semejante o similar. Sin embargo, todo lo que se observa en la comunicación animal no se parece en ninguna manera a la sofisticación del sistema lingüístico humano. Comencemos entonces con las funciones del lenguaje humano. Este es el cuadro 1.1 del libro de texto y vamos a ver aquí una lista de 6 funciones para la comunicación humana. La primera función es informativa, o sea, el propósito es comunicar información nueva. Vemos aquí un ejemplo a la derecha, en la columna a la derecha, que dice, no voy a clase todos los días. Se supone que el oyente, the listener, no sabe esta información o por lo menos puede haber olvidado esta información. Entonces, este enunciado significa utterance, este enunciado tiene una función informativa porque está comunicando información nueva. La segunda función de la comunicación humana o del lenguaje humano es emotiva. Y aquí el propósito de esta función es comunicar emociones como deseos o emociones de amor, aspiraciones, etc. Vemos a la derecha el ejemplo, maldita sea, like darn it, maldita sea. Si nadie me pregunta qué quiero y qué no quiero, entonces aquí la persona está enojada. Y en este enunciado, utterance, la función es emotiva. La próxima función que vemos en esta lista es la apelativa o la llamada conativa. Esta función sirve para de alguna manera influir o cambiar la conducta o el comportamiento del oyente, de la persona que nos escucha. Entonces, cuando vemos aquí en el ejemplo, siéntate allí, sit there, esto es una orden, un mandato. Entonces, cuando queremos comunicar algo que puede influir o cambiar el comportamiento, behavior, el comportamiento del oyente, decimos que el enunciado tiene una función apelativa o conativa. La cuarta función que vemos en este cuadro es la función lúdica. Esto significa básicamente que podemos usar el lenguaje humano para nuestro entretenimiento, entertainment, ¿no? Entonces vamos a ver aquí este ejemplo en la columna a la derecha. ¿Qué le dijo un techo a otro techo? La respuesta, techo de menos, ¿no? Entonces, eso es un chiste en español. Ustedes pueden ir a buscar las palabras para ver si entienden por qué es chiste. Pero aquí la función es lúdica porque el propósito de este enunciado es el entretenimiento entre los dos hablantes de la conversación.
Aquí la quinta función que vemos es la metalingüística. Entonces, esto significa que los seres humanos usamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Por eso se llama metalingüística. Usamos el lenguaje para analizar o hablar del lenguaje. Vemos aquí el ejemplo a la derecha. Bailar es un verbo en infinitivo, pues estamos usando el lenguaje para hablar del verbo bailar y describirlo. Así que esta función se llama metalingüística. Y finalmente tenemos la función fática o de contacto. Esta sirve para, es cuando un enunciado o algo que decimos sirve para establecer algún tipo de contacto, normalmente un contacto de cordialidad, pero no necesariamente, uh, con otra persona. Entonces, esta función, si vemos, por ejemplo, a la derecha, el ejemplo, hola, buenas tardes. Aquí estamos tratando de establecer contacto o conexión con la persona o el destinatario del enunciado, the person who's destined to hear the utterance. Entonces, estas son las funciones principales del lenguaje humano y de una manera que se difieren en sofisticación del lenguaje animal. Pues también el lenguaje humano tiene características particulares. Y aquí vamos a mirar una lista de 9 características únicas al lenguaje humano en tanto su nivel de sofisticación y su estructura. Así que la primera característica es que el lenguaje humano tiene sistematicidad, es un sistema. Entonces, cuando pensamos en un sistema, ¿no? Podemos pensar en cómo funciona un reloj o cómo funciona una computadora. Cuando tenemos un sistema, tenemos un conjunto de prácticas o regularidades, ¿no? Practices or regularities, que todos los miembros de un grupo comparten, ¿no? Entonces, todos los seres humanos van a comunicar de alguna manera que se pueden observar regularidades en su comunicación. De esta manera, y también estos todos los seres humanos, pero luego cada grupo de seres humanos que habla una lengua en particular, como el español o el inglés o el alemán, también vemos dentro de este sublenguaje que llamamos lengua, una sistematicidad. Entonces, esto significa que es un sistema que comparten, que un sistema de reglas que todos los hablantes comparten. La segunda característica es abstracción. En pocas palabras, podemos describir cosas que no se pueden ver ni tocar. Entonces, podemos describir y hablar del amor, de la felicidad, de la tristeza. Este nivel de abstracción es único al lenguaje humano. No nos limitamos a describir solo un objeto que podemos tocar o ver con nuestros ojos o oír, ¿no? Podemos describir y comunicar cosas que nunca hemos visto, pero que sentimos, por ejemplo. La tercera característica del lenguaje humano es la creatividad. Esto significa que todos los hablantes humanos, todos los hablantes podemos producir y entender frases que nunca hemos producido ni escuchado o oído antes. Por ejemplo, esta oración muy rara. La manzana se rió toda la noche. The apple laughed all night long. Probablemente ustedes nunca han oído esta oración y nunca la han dicho, pero ustedes pueden entender esta oración, ¿verdad? Yo tampoco nunca había producido esta oración antes de hacer este
esta diapositiva de PowerPoint, pero produje esta oración por primera vez. Entonces, esto muestra el nivel de creatividad del lenguaje humano. Siguiendo con la cuarta característica, el desplazamiento. Esto significa que podemos hablar del futuro, del pasado, aquí falta una D, del pasado, y de cosas lejanas o hipotéticas. O sea, nosotros podemos hablar de cosas que no están aquí y ahora. Todo lo que no es el aquí y el ahora, y el hecho de que podemos hablar de estas cosas, futuro, pasado, cosas hipotéticas, esto es evidencia de la característica de desplazamiento, because basically you're communicating displacement from the here and now. La próxima característica, número 5, la prevaricación. Esto significa que en el lenguaje humano, usando el lenguaje humano, tenemos la habilidad de mentir y tenemos una habilidad muy sofisticada de mentir. Próxima característica, número 6, la contextualidad. Esto significa que todos nuestros enunciados ocurren en un contexto social porque estamos comunicando con otros seres o aun cuando estamos comunicando con nosotros mismos dentro de nuestros pensamientos o como una autoconversación, todavía esto ocurre en un contexto social. Y este contexto influye la manera en que comunicamos y el contenido que comunicamos. La próxima característica es la recursividad. Y esto significa que podemos añadir elementos adicionales a una oración sin límite. Vamos a ver el ejemplo. Pablo fue a la fiesta y Jorge fue también, pero Lola no quería ir porque los amigos que conoció el otro día estaban en otra fiesta. Y las elipsis aquí, esos 3 puntos, significan que yo podría continuar esta oración hasta el infinito, añadiendo elementos como la conjunción y pero, y por qué, que nos permiten añadir elemento después de elemento, después de elemento. Esta es la recursividad, muy única a la comunicación humana, al lenguaje humano. La característica octava, número 8, es la doble articulación. A veces esto es un poco difícil de entender, pero vamos a ver qué es lo que significa. Un enunciado, cuando nosotros hablamos y decimos algo, lo que sale de nuestra boca tiene 2 tipos de unidades. Primero, se puede dividir en sonidos, o sea, lo que nosotros estamos diciendo tiene unidades de sonidos individuales, pero también tiene palabras. Entonces, los sonidos no tienen significado, pero las palabras, cuando combinamos los sonidos, sí tienen un significado. Vamos a ver el ejemplo aquí. Árbol. Si yo digo árbol, estoy articulando 2 cosas. Estoy articulando una serie de sonidos individuales. A, R, B, O, L. Esto es un tipo de articulación. Pero también estoy articulando el conjunto, the group of sounds together. Y este conjunto árbol tiene un significado. Cada sonido individual no tiene un significado, pero la serie de sonidos juntos tiene un significado. Entonces estamos articulando 2 cosas cuando articulamos nuestros enunciados en el lenguaje humano. Y finalmente, la última característica, número 9, es la de unidades discretas. A veces esto es como the other side of the coin, ¿no?
O sea, cuando nosotros comunicamos un mensaje, este mensaje se puede dividir, es divisible en signos, o sea, en palabras, y las palabras están divisibles o son divisibles en sonidos. Entonces, cuando yo articulo el enunciado, el árbol es verde, mi mensaje, el árbol es verde, se puede dividir en unidades discretas. Primero puedo dividir en palabras. Palabra 1, el. Palabra 2, árbol. Palabra 3, es. Palabra 4, verde. Y cada palabra se puede dividir en sonidos. El se puede dividir en el. Árbol, como vimos arriba, se puede dividir en A, R, B, O, L, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros mensajes se pueden dividir en unidades discretas. Esta no es una característica del lenguaje animal o de la comunicación animal. Muy bien, entonces, habiendo terminado con las funciones del lenguaje humano y las características del lenguaje humano, vamos ahora a ver algunos conceptos importantes en el estudio de la lingüística y vamos a ver que estos conceptos nos van a servir a lo largo del semestre. En primer lugar, bueno, aquí vamos a ver la lista de conceptos que luego vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que significa signo lingüístico. Luego vamos a ver el concepto de la arbitrariedad lingüística, linguistic arbitrariness. Something about linguistic communication is arbitrary. Vamos a ver qué significa. Número 3. En inglés solo tenemos la palabra language, pero en español tenemos lengua y lenguaje. ¿Qué podría ser la diferencia entre los dos términos? Vamos a ver. Número 4. La idea de reglas o prácticas descriptivas y prescriptivas. Este concepto no es nuevo. Ya hemos hablado de la lingüística descriptiva y la lingüística prescriptiva. Más bien nos vamos a enfocar en esta palabra de regla y cómo se va a usar en esta clase y cómo se usa en el campo de la lingüística. Número 5, el concepto de forma versus el concepto de función. Y número 6, vamos a hablar de universales lingüísticos. Entonces, vamos a ver cada uno de estos conceptos a continuación. Número 1, el signo lingüístico y el concepto de la arbitrariedad lingüística. Vamos a ver las dos cosas. Importantemente, esta figura no es de nuestro libro de texto, entonces no se puede encontrar esta figura 1.1 en nuestro libro de texto, viene de otro libro de texto. Ok, primera cosa, signo lingüístico. Signo lingüístico es todo esto. Vamos a ver aquí la palabra árbol y árbol significa esta cosa aquí. Entonces, here's the word, árbol, and here's what it means, this thing that has a trunk and some sort of leafy thing on top, okay? Entonces, todo esto se llama el signo lingüístico, pero el signo lingüístico tiene dos componentes. Tiene un significante, esto significa la forma, ¿ok? El significante puede ser hablado o puede ser escrito. Entonces, yo puedo escribir la palabra árbol o puedo articular hablando la palabra árbol. Las dos cosas son significante. Entonces, significante es la forma y significado es lo que significa la forma. Muy bien, pues los dos, la unión de significante y significado se llama signo lingüístico. Entonces,
Signo lingüístico is the pairing or the union between the form and its meaning, between significante and significado. Repito, el signo lingüístico es la unión del significante y el significado juntos. Bueno, ahora que hemos leído, o no leído, ahora que hemos discutido lo que es un signo lingüístico y los componentes del signo lingüístico, vamos a discutir la relación arbitraria, porque hay una relación entre la forma árbol y lo que significa. Pero decimos que esta relación es arbitraria. Why do we say that the relationship between the word and what it means is arbitrary? Pues decimos esto porque, como dice aquí la figura, hay una falta, a lack of, una falta de la relación natural o intrínseca entre el significante y el significado. Esto significa que la relación entre estos dos, esta forma y lo que significa, no es algo lógico. There is no logic to why árbol has to mean tree in Spanish. Y sabemos esto porque en inglés el mismo concepto se expresa con la palabra tree. Y en francés, el mismo concepto se expresa con la palabra arbre. Y en otro idioma, el mismo concepto se va a expresar con otra palabra. Entonces, esto nos muestra que la serie de sonidos que usamos para expresar un significado no tiene una lógica intrínseca. Es la relación entre significado y significante es arbitraria. Muy bien, pero podemos contrastar esto con una relación motivada. Entonces aquí vamos a ver el signo lingüístico con una relación arbitraria versus un signo motivado, donde sí vamos a ver una lógica. Tomemos, por ejemplo, las onomatopeyas. En inglés, el perro decimos que hace woof, woof, woof o bow, wow. En español decimos wow, wow. Podemos ver que la onomatopeya es un intento, an attempt, un intento de expresar lo que escuchamos, el sonido que hace el perro, usando nuestra boca y nuestra articulación. Esta relación no es arbitraria, es motivada porque estamos tratando de imitar de la mejor manera posible el sonido que hace el perro cuando ladra, when it barks, ¿no? Entonces, esto es un signo motivado, ¿no? O las onomatopeyas no tienen una relación arbitraria entre significante y significado, tienen una relación motivada, ¿ok? Otro ejemplo más obvio aquí es el signo del peligro, ¿no? Aquí, this means danger, skull and bones. Bueno, esto no es arbitrario. Sabemos que cuando una persona desafortunadamente muere, pues después de la muerte estamos solo huesos, ¿no? We're skull and bones after we die. Entonces, este signo aquí no es arbitrario, es motivado, tiene una lógica. Muy bien. Ahora, el próximo concepto que vamos a ver es, número 3, lenguaje versus lengua. Como vimos anteriormente, en inglés tenemos solo la palabra language, pero en español tenemos lenguaje versus lengua. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? A veces en inglés decimos language with a capital L para lenguaje y language with a small L para lengua. En pocas palabras, lenguaje significa
la capacidad humana para tener un sistema lingüístico. It's the human ability to maintain, learn and maintain a linguistic system in the mind. Entonces, lenguaje, repito, se refiere a la capacidad humana de aprender y mantener un sistema lingüístico en la mente. Mientras que lengua en español significa una manifestación particular del lenguaje. Lengua significa español, francés, inglés, alemán, chino, right? So it's the individual manifestations of language with a capital L, right? It's Spanish, Portuguese, French, German, Chinese, ¿no? So language with a big L, lenguaje, es la capacidad o la habilidad humana de tener un sistema lingüístico, de adquirir y mantener y evolucionar un sistema lingüístico. Lengua es la lengua en particular, un ejemplo como español, alemán, etc. Luego, concepto número 4 era las reglas o prácticas descriptivas y prescriptivas. Un repaso muy rápido, la lingüística prescriptiva se enfoca en la manera correcta de hablar y esto no nos interesa mucho en esta clase, mientras que la lingüística descriptiva se enfoca en describir y explicar cómo es que hablan los hablantes nativos de una lengua. Lo importante aquí es el uso de la palabra reglas, porque normalmente regla suena como algo prescriptivo. Like, this is the rule, you gotta follow it. So, prescriptivo. Sin embargo, en nuestra clase, regla y en la lingüística, a veces se usa la palabra regla para describir las prácticas. So sometimes when we're describing native speaker practices and tendencies, we'll say something like, yeah, but the rule is to do that, meaning, oh, like, you know, in English, the rule to conjugate a verb in second person singular is to put an S at the end. Like I drink, third person singular. Entonces, I drink, he drinks, right? That's the rule. Pero en la lingüística descriptiva, cuando decimos reglas, esto no significa que estamos hablando de una manera correcta de hablar o una manera correcta de hacer las cosas. La palabra regla en la lingüística descriptiva significa que, bueno, los hablantes nativos hacen esto. Esto es la tendencia o estas son las prácticas de los hablantes nativos. Así que cuidado, porque cuando tenemos un libro de texto para aprender una lengua como Spanish 101, what's the textbook? Muchas veces la palabra regla ahí se usa en una manera prescriptiva. This is the correct way that you have to conjugate the verb. This is the rule. Pero no se usa esta palabra regla de la misma manera en la lingüística descriptiva. Pasando al concepto número 5, o los conceptos de número 5, forma versus función. Entonces, en la lingüística, la forma puede ser las letras que se usan para escribir la palabra o pueden ser los sonidos que se usan para articular una palabra. Puede ser, como en este caso, el verbo estará. La forma aquí se trata de la conjugación, ¿no? Estará está conjugado en futuro. Decimos que this is the future, the conjugation, it's in future tense, ¿no? Forma realmente se refiere a la forma superficial. Pero función significa más como el significado. Like, how is it used and what does it mean? Entonces, la forma estará, voy a mostrar dos funciones. La primera función vemos en este ejemplo. Esta noche Pablo estará en la fiesta.
Esta es la función de futuro, right? Tonight Pablo will be at the party. Entonces, aquí la forma estará tiene una función de futuro. Pero esta forma estará también puede tener otra función. Vamos a ver. No sé dónde está Pablo. Estará afuera con sus amigos. En inglés, esto sería algo así. I don't know where Pablo is. He must be out with his friends. He must be. Estará, right? So this is conjecture, conjetura. It's my best guess that he must be there, out with his friends. Esta función no es futuro, es función de conjetura, conjecture, right? Reaching a conclusion as your best guess with incomplete information. Entonces, la forma es la misma, estará, pero hay dos funciones diferentes. Entonces, tenemos que prestar atención a esta diferencia de forma versus función. Luego vamos a hablar del sexto concepto, los universales. Y básicamente esto significa que las lenguas del mundo van a compartir características. Hay algunas características que todas las lenguas del mundo tienen, ¿ok? Ahora, esto todavía es trabajo que no estamos todavía 100% seguros cuáles son las universales. Esto hace parte de la investigación de la lingüística. Los lingüistas están todavía tratando de determinar qué tipo de universales existen en el lenguaje humano. Vamos a ver un ejemplo. La construcción en inglés, go plus infinitive. We call this a construction, right? Go plus infinitive to mean future, para significar futuro. En inglés, I'm going to eat, or I'm going to eat. So yeah, I'm going to eat this tomorrow, not tonight. I'm going to eat tomorrow. Futuro. En español tenemos la misma cosa. Voy a comer. ¿Ok? Históricamente, going to plus an infinitive no se usaba para el futuro, ni en inglés ni en español. Pero con el con el pasar de las generaciones, poco a poco, esta construcción o esta expresión going to plus an infinitive to mean future evolucionó. So historically, this thing of I'm going to eat y voy a comer were not used to mean future. They were used to mean that you were in the process of physically moving towards that place. So I'm going to eat. I would have only used that in the past if I were physically walking or moving towards the kitchen or towards wherever the food was. Misma cosa en español. Voy a comer. Yo tenía que estar moviéndome físicamente hacia la comida, en la cocina o donde estaba. Pero ahora, I'm going to eat or I'm going to eat puede usarse para significar futuro. Tomorrow, I'm going to eat pizza. Mañana voy a comer pizza. So, por ejemplo, este tipo de fenómeno lingüístico que estamos discutiendo aquí se ha visto en francés, en italiano, en español, en inglés. Entonces, los lingüistas están tratando de determinar si es una universal, si esto es algo que está pasando o puede pasar en todas las lenguas del mundo. Todavía no sabemos. Este es parte del trabajo de los lingüistas, es determinar cuáles son los universales lingüísticos. Ahora, por último, un poco sobre la teoría de la lingüística. Hemos dicho que la lingüística descriptiva tiene como objetivo describir y explicar
el comportamiento lingüístico de los hablantes nativos. Repito, la lingüística descriptiva tiene como objetivo describir y explicar el comportamiento lingüístico de los hablantes de una lengua. Sin embargo, no queremos parar ahí. We don't just want to stop at describing and explaining. Además, la explicación es compleja. Una cosa es describir el comportamiento, otra cosa es explicar el comportamiento. Entonces, la explicación del comportamiento lingüístico necesita una teoría. If we're going to try to explain the linguistic behavior of speakers, we're going to need a theory. Why are they saying these things? What's the theory behind it? The mental theory, ¿no? Entonces, históricamente, en los años 30, la teoría dominante era el conductismo, behaviorism. Más o menos, esta teoría decía que nosotros, los seres humanos, aprendemos los sistemas lingüísticos como imitación. Entonces, nosotros observamos lo que ocurre en el mundo y cuando nosotros escuchamos o tenemos un estímulo que ya hemos observado, vamos a reaccionar de la misma manera que reaccionó otra persona. Entonces, en esta teoría, nuestra manera de hablar y expresarnos es todo debido, it's all due to, es todo debido a la reacción a un estímulo y todo esto es imitación. Estamos imitando lo que vemos en el mundo. Pero luego, en los años 1960, llega un señor, Noam Chomsky, y él dice, espera un momento, esto no tiene sentido porque los seres humanos tenemos cierta creatividad. Nosotros no estamos simplemente imitando y repitiendo los enunciados que hemos ya escuchado. Tenemos creatividad, producimos oraciones que nunca hemos escuchado. Entonces, en los años 60, 1960, surgió la teoría del innatismo. Y el innatismo decía que más o menos nosotros, los seres humanos, tenemos un mecanismo innato. Do you know when something is innate? You're born with it. You're born with a specific mechanism. Entonces, tenemos un mecanismo innato para la adquisición de los sistemas lingüísticos. O sea, dentro de nuestra mente, our mind, tenemos un módulo de lenguaje. ¿Qué significa módulo de lenguaje? You know what a module is, right? When you open up a textbook and there's like 5 modules in there, or a course has 6 modules. So a module, one individual module, is this one thing that's dedicated to a specific topic. Pues de la misma manera, el innatismo dice que en nuestra mente, en la mente humana, the human mind, existe un módulo que es dedicado solamente a la adquisición y el procesamiento del lenguaje. Entonces, nuestra mente tiene un módulo que la única cosa que hace este módulo es adquirir y mantener el sistema lingüístico. Más tarde, ¿no? En los años 1980, surgió otra teoría que dijo, no, ¿qué dices? No tiene sentido que tenemos un módulo en nuestra mente que la única cosa que hace es ocuparse del lenguaje. Entonces surgió otra teoría que se llama el aprendizaje basado en el uso, usage-based. Y en pocas palabras, esta teoría va en contra al módulo. Dice, no, nuestra mente no es modular.
no hay un módulo que se ocupa solamente de adquirir y mantener el sistema lingüístico. Nosotros aprendemos el lenguaje humano usando estrategias generales de aprendizaje. So whatever general learning strategies you would have for math, driving a car, uh, anything non-linguistic, those are the same strategies that your mind uses to acquire and maintain a language system. Entonces, usamos estas estrategias generales para observar tendencias o patrones, patterns, y asociaciones de forma y significado correspondientes. Entonces, hoy en día tenemos básicamente todavía este conflicto en la teoría. Tenemos muchos lingüistas que todavía hacen investigación en la teoría de innatismo y tenemos muchos otros lingüistas que hacen su investigación bajo la teoría del aprendizaje basado en el uso. Y todavía hay debate. No hay un acuerdo sobre cuál es la teoría que realmente es la correcta para explicar nuestra habilidad de adquirir y mantener, to maintain, un sistema lingüístico tan sofisticado como nuestro sistema lingüístico humano. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de esta grabación.